Bueno, con la tirotoxicosis, lo que sucede es que hay una tormenta tiroidea. ¿Qué significa esto? La T3 y la T4 están aumentadas excesivamente. ¿Qué me puede influir esto en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca? Resulta que va a haber una mayor respuesta adrenérgica. ¿Qué significa? Que se van a empezar a estimular los receptores beta-adrenérgicos, lo que contribuye a que me haya un mayor gasto cardíaco, una mayor frecuencia cardíaca y a su vez una vasoconstricción periférica. La vasoconstricción periférica se debe a dos razones. La primera por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Específicamente la T3 me va a estimular ese sistema por dos vías, que es producir directamente la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor, o producirme o estimular la renina en el riñón para que se produzca toda la cascada de la señalización. Bueno, ahora la tirotoxicosis con la temperatura, la glicemia y el estado mental. Lo que va a suceder con la temperatura es que la T3, al estar aumentada, me va a aumentar también el metabolismo basal, por lo que consigue a que se va a aumentar la temperatura corporal. En cuanto a la glicemia, se va a hacer la gluconeogénesis, que es formar glucosa a partir de otros sustratos que no sean el glucógeno, y se va a hacer una glucólisis, ¿cierto? Aparte de eso, en el estado mental lo que va a suceder es que las hormonas tiroideas me pueden producir cierta irritabilidad, a su vez unos cambios en el estado de ánimo o una especie de nerviosismo. Entonces, síndrome de Addison. En un paciente con síndrome de Addison, la frecuencia cardíaca se va a ver alterada debido a que este paciente va a tener un déficit de aldosterona. Cuando esta hormona esté disminuida, lo que va a pasar es que en los túbulos renales no se va a poder absorber de buena manera ni el sodio ni el agua. Por lo tanto, esto va a causar un desbalance electrolítico que nos va a causar una hipovolemia, que esto nos va a indicar que el paciente va a tener una hipotensión. Además, en la frecuencia cardíaca también se va a ver disminuida debido a que el cortisol tiene efectos para regulación del corazón y para regulación del estrés. Entonces, el cortisol al estar bajito, esta respuesta al estrés se va a ver disminuida, lo cual va a hacer que el paciente tenga una bradicardia. Por la parte de la temperatura corporal, como el cortisol participa en la gluconeogénesis hepática, al verse disminuido, lo que va a pasar en el paciente es que va a disminuir su calor de manera endógena, o sea, el que produce el mismo, entonces su temperatura se va a ver disminuida. Y también en la parte de la glicemia, como la gluconeogénesis hepática se ve disminuida, pues el paciente va a presentar una hipoglicemia, debido a que si el cortisol está disminuido, el hígado no va a poder procesar y hacer de buena manera la glucosa. Entonces el paciente va a tener una hipoglicemia. Y en la parte mental, como el paciente está hipoglicémico, con baja temperatura, lo que va a pasar es que el paciente va a tener algunos déficits neurológicos y va a estar adinámico y letárgico. ¿Qué va a pasar en la cetoacidosis diabética? Con la presión, primero se va a generar una vasoconstricción debido al aumento de la resistencia vascular periférica que me va a generar una hipertensión. Sin embargo, a medida que la enfermedad va aumentando y la deshidratación avanza, esto me va a causar una hipovolemia, o sea que me va a causar una hipotensión. Además, con la frecuencia cardíaca, inicialmente en una cetoacidosis diabética, va a desencadenar taquicardia como respuesta al estrés metabólico y a la hipovolemia. Pero a medida de que aumenta la acidosis y la deshidratación, la respuesta puede evolucionar hacia una bradicardia. Esto nos va a indicar una fase muchísimo más avanzada de la enfermedad. Por parte de la temperatura corporal, las personas con esta enfermedad tienden a tener fiebre debido a que se aumenta la cantidad de cuerpos cetónicos producidos, y esto va a afectar el sistema termorregulador haciendo que la temperatura aumente. ¿Qué va a pasar con la glicemia entonces en una cetoacidosis diabética? Lo que va a pasar es que va a haber una hiperglucemia severa debido a dos cosas: a la resistencia a la insulina y el aumento de la producción de glucosa hepática. Esta falta de insulina va a impedir que la glucosa entre en las células. Esto me va a llevar a la lipólisis y la formación excesiva de cuerpos cetónicos que me va a contribuir a aumentar esa acidosis metabólica. Además, en el estado mental, como el paciente que tiene esta enfermedad va a estar en una acidosis metabólica y va a estar en una hiperglucemia, va a afectar mucho el estado mental. ¿Cómo con qué? Con confusión, con letargo. Y esto va a ir evolucionando hasta estados más graves como el coma. Ahora tenemos el ciclo ovárico, que se divide en una fase folicular y una luteinizante. Inicialmente tenemos el estadio de menstruación, que se da porque el cuerpo lúteo muere. Las concentraciones de estrógenos y progesterona disminuyen. La hipófisis se encarga de responder a la disminución de estrógenos y progesterona, aumentando la secreción de FSH. La FSH recluta una gran cohorte de folículos antrales para que entren en fase de crecimiento rápido. Los folículos secretan pequeñas cantidades de estrógenos e inhibina. Los estrógenos y la inhibina básicamente ejercen una retroalimentación negativa sobre la FSH. Entonces, el descenso de FSH produce una atresia progresiva de todos los folículos salvo de uno.
lo cual permite que este folículo se considere el dominante y produzca unas grandes cantidades de estrógenos. Ahora, los estrógenos elevados ejercen un feedback positivo sobre las gonadotropas, entonces ahí es cuando aparece un pico gigante de LH y uno no tan grande de FSH, que es lo que da par a la ovulación. La ovulación en este importante ciclo se da por un pico de LH que induce la maduración meiótica, la ovulación y la luteinización. El cuerpo lúteo produce una gran cantidad de progesterona, además de estrógenos e inhibina. Las concentraciones altas de estrógenos, progesterona e inhibina ejercen un efecto de retroalimentación negativa sobre la LH y la FSH, lo que se encarga de normalizar la concentración basal. Finalmente, el cuerpo lúteo se vuelve menos sensible de forma progresiva a la LH y él básicamente muere porque no va a tener ninguna fuente que lo nutra o que lo sostenga cuando no hay implantación, por ejemplo, porque cuando hay implantación tenemos la presencia de la gonadotropina coriónica humana que se encarga de continuar con todo el proceso de embarazo. Pero en este caso simplemente el cuerpo lúteo se transforma a cuerpo albicans, que es simplemente un cuerpo deshecho, y nuevamente el ciclo se repite dando origen a la menstruación, que fue con lo que partimos. El consumo crónico de esteroides tiene diferentes efectos a nivel metabólico. En primer lugar, tenemos el impacto en el metabolismo de los carbohidratos. Lo que va a hacer es que los pacientes van a ser mucho más resistentes a la insulina y también van a ser propensos a desarrollar diabetes mellitus, esto por la acción de los glucocorticoides. En segundo lugar, tenemos el efecto sobre el metabolismo de las grasas. Los pacientes van a tener incrementados los niveles de LDL y disminuidos los niveles de HDL. En tercer lugar, tenemos el impacto sobre el metabolismo de los huesos. Los pacientes van a tener más proporción a desarrollar osteoporosis o fracturas. También tenemos que los pacientes que consumen crónicamente los esteroides van a tener una hipertensión arterial debido a la tanta reabsorción de sodio. Por último, tenemos el impacto sobre el equilibrio hidroelectrolítico, ya que los esteroides van a intervenir en las concentraciones de sodio, de potasio y de calcio. La deficiencia de vitamina D puede deberse a diversos factores, como falta de exposición solar o incluso mala absorción o algunos medicamentos que pueden afectarla. La forma activa de la vitamina D juega un papel importante en la absorción de calcio en el intestino y además su déficit conduce a hipocalcemia con posibles consecuencias cardiovasculares y tetáneas. Además, la vitamina D afecta directamente la reabsorción renal de calcio y fosfatos. La conversión controlada de 25-hidroxicolecalciferol a calcitriol es esencial para el almacenamiento óptimo de la vitamina. Además, problemas hepáticos pueden desequilibrar este proceso. La ausencia o deficiencia renal también afecta la eficacia de la vitamina. Además, esta vitamina eleva la PTH, lo cual induce la reabsorción ósea y posiblemente lleve a enfermedades como osteoporosis, especialmente en ausencia de protectores óseos como los estrógenos.